Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Al estilo de Jota. Hoy hablaré con Óscar Patiño. Hoy tengo el gusto y el placer de hablar con un pana. Él es Óscar Patiño, nos conocimos hace un par de años. Óscar se parece algo como a mí, por eso creo que lo invité, porque coordina organizaciones y empresas y ha generado cargos de alta gerencia. Pero hoy en día él es el director ejecutivo de Compromiso Compartido, una organización que defiende los derechos humanos y los derechos civiles a través del activismo, el arte y la innovación. Así que bienvenido, Óscar, a este espacio al estilo de Jota. Muchísimas gracias por permitirme estar acá, compartir un poquito las experiencias y conversar un rato distinto o menos sobre varias cuestiones que estoy seguro que van a ser muy interesantes. Soy abogado, tengo máster en gerencia pública, para comentarles un poquito mis estudios. Me he dedicado profesionalmente en gran parte a lo que es la promoción y defensa de derechos humanos, trabajando sobre todo en organizaciones de la sociedad civil. Digamos que mi primera experiencia formal fue coordinar la organización Un Mundo Sin Mordaza, un primer gran reto, digamos, profesional, hace ya casi 4 años, podría decirse, de Así los es. cuales en esos 4 años creo que fue una experiencia muy rica, muy nutritiva y también como que muy distinta y de muchos riesgos a la vez. De hecho, entró Sin Mordaza después de la detención o lamentable detención de Rodrigo Diamante en su momento, Ajá. de la persecución del equipo en su momento, y iniciamos con una organización que era una gran casa sin muebles, siempre lo comentaba así, y era como iniciar desde cero algo que la gente ya tenía una gran expectativa de lo que era Sin Mordaza, pero internamente pues no lo era. Y después de 3 años aproximadamente de trabajo, pues, y me siento muy orgulloso de eso, logramos no solo consolidar un equipo, sino logramos tener equipos en 15 estados del país, pero además equipos formales, es decir, Sin Mordaza formalizado en Anzoátegui, Sin Mordaza formalizado en Táchira, etcétera, etcétera, y En voluntarios en 15, más de en 15 150, ya te iba a decir eso, ajá, y en más de 150 ciudades del país. del planeta, más de 150 ciudades del planeta. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy rica, muy nutritiva, de muchos aprendizajes, e incluso de aprendizaje a positivo y a negativo. Hablando, por ejemplo, negativo, el tema de lo que en verdad puede llamarse la persecución de un Estado totalitario como es el Estado venezolano, pero en fin, me llevo una muy buena experiencia y una pretensión de iniciar mi propia organización. Esta organización se llama Compromiso Sí, sí, Compartido. pero de eso ya vamos a hablar. Así que Buenísimo. no te vayas como una metralleta a desbocarte todo lo que has hecho y lo que harás. Pero No, pero hablando de Sin Mordaza, la verdad que Sin Mordaza, después de la detención arbitraria de Rodrigo, tuvo un revuelo y un trabajo que de verdad me quito el sombrero porque fue un trabajo arduo en equipo, un tema de formación y cosas extraordinarias y eventos que hacían demasiado buenos en pro de la defensa de la libertad de expresión. totalmente. No, sí, yo creo que las actividades que llegamos a realizar eh, pudieron haber superado las expectativas de incluso lo que fue Sin Mordaza antes. Para mí eso fue un gran ganar de todo el equipo, y desde mi salida de Sin Mordaza y con la nueva dirección, pues lo que les deseaba era eso, ¿no? Que cada vez superáramos a las gestiones pasadas, porque creo sin duda alguna que Sin Mordaza es una organización muy bonita, que ha aportado Sí, mucho al país y además tiene el potencial de seguir aportando muchísimo más al país. Como te digo, me fui muy contento en enero de 2019 de esa organización y deseándoles obviamente todo lo mejor. y para ese tiempo tú tenías, no sé, ¿cuántos años tenías cuando comenzaste la coordinación general? Yo comencé Sin Mordaza a finales de los 22, comienzo a los 23, palabras más, palabras menos, por ahí va mi edad. Actualmente tengo 26. Como te digo, fue una edad, o sea, con la cual comencé Sin Mordaza de pronto muy temprana. Yo Uh apenas -huh. estaba en mi último año de la carrera, pero fue una oportunidad. Yo jamás, es decir, las actividades que yo pude haber hecho en el pasado fue, digamos, de manejo de equipo. Fui presidente del centro de estudiantes, fui consejero de facultad, ¿entiendes? Actividades de la universidad. Y digamos que esa experiencia me permitió, bueno, tener algún conocimiento puntual, y Sin Mordaza fue una oportunidad para potenciarlo, ¿no? Y a la vez, a la par que estaba en Sin Mordaza, inicié mi máster en gerencia pública,
que también reconozco que obtuve bastantes herramientas que me permitió además el entorno laboral en el que estaba, pues aplicarlas y digamos Sí. llegar al nivel que estoy hoy, que estoy seguro que todavía me falta muchísimo más por aprender, pero súper chévere. Oscar, ¿y cómo es que llegas a un mundo sin mordaza? O sea, ¿en un grupo de amigos te escogieron? ¿No? ¿Tú puedes ser el coordinador o fue que pasaste por un par de pruebas para llegar a este cargo? No, 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 no. Fue muy informal y yo creo que la vida en parte es así. Yo creo que las grandes cosas de pronto no son tan formales como nosotros pensamos. Ujú. Eh, yo de pequeño, ¿no? También en el colegio fui presidente del centro de estudiantes de mi colegio, estuve en el centro de estudiantes, etcétera. Eh, Formábamos parte o la iniciamos nuevamente algo que se llama la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media. Ok. Y cuando nosotros dirigíamos la FENEM, que la llamábamos así, sin mordaza, se estaba haciendo muchas actividades en los colegios. Eso era, hermano, eso era 2010, 2011, ¿no? Ok. Suena bastante lejano. Y fue en el 2010, 2011, cuando tenía aproximadamente 16 años, que conozco a Rodrigo Diamante, cuando él estaba en Venezuela y estaba dirigiendo Sin Mordaza. Y yo era un chamo de 16 años, él era un chamo probablemente de 26 años, y a pesar de la diferencia de edad, generamos una muy buena relación. Pasaron los años, a él lo detienen, yo no supe mucho de él previo a su detención y por su detención. Y yo estaba en una actividad de la universidad, los modelos de Naciones Unidas. Mi tercer año en ese modelo, el latinoamericano, fui el jefe de delegación y me un día, como Rodrigo formó parte de esa delegación muchísimos años atrás, lo invité a que diera una charla, etcétera. Él Ujú. me dijo, Oscar, yo te recuerdo de la FENEM, tal, tenemos que hablar. Yo en ese momento estaba trabajando por un abogado llamado Nizar El Faqui, de hecho un abogado muy interesante, muy bueno, de hecho el abogado de Smolansky, el abogado, por cierto, de Rodrigo, el abogado de Zunguarate, es decir, de varios activistas y lamentablemente detenidos políticos o presos políticos acá en el país. Y yo cuando estaba con Nizar, yo le digo a Rodrigo, mira, ¿qué me quieres decir? Y tal, hablamos, él me echa un cuento, no, ¿qué tal? Quiero que dirías sin mordaza y tal, que la retomes. Y yo, no, pues estoy trabajando con Nizar. Y ahí Rodrigo, todo malcriado, me tranca. Y yo, coño, ¿qué le pasa? Y tal. Después me llama, muriéndose de la risa, yo obviamente todo ofendido. Me dice, no, vale, líder, vamos a solucionar, busquemos una manera, trata de combinar tus esfuerzos entre Nizar y sin mordaza. Así inicié y no pasaron ni 2 meses cuando dejo al trabajo que tenía en el escritorio jurídico y me voy 100% con Sin Mordaza porque obviamente me enamoró del reto de iniciar una organización con tanto potencial como era Sin Mordaza. Así que palabras más, palabras menos, esa fue mi historia de entrada a Sin Mordaza. Qué genial. Y sabes que pasa algo que Rodrigo Diamanti, a pesar de que tiene su edad, es muy jovial y muy joven, así, muy echador de broma. Sí. Y el año pasado tuve la oportunidad de conocerlo, o sea, yo literal le dije, Rodrigo, me quito el sombrero delante de ti porque imagínate desde que comenzó Un Mundo Sin Mordaza, cuando el No es No, cuando el cierre de MSTV, eso fue como en el 2009, algo así. Y yo le comento de que, o sea, era fan número uno de Sin Mordaza y seguía desde su inicio y todo eso. Y yo, es más, yo vivía en ese tiempo en Sarasa y allá no llegaba nada de Sin Mordaza. Sin Mordaza solo era en las principales ciudades del país. Y yo me mandaba a hacer chapas y camisas de Un Mundo Sin Mordaza. Entonces, y me dijo Rodrigo, pero man, tú puedes también coordinar Un Mundo Sin Mordaza aquí en Medellín. Y yo sí, pero nunca, hasta ahí se quedó y nunca lo hemos hablado. De pronto en algún momento de verdad pueda coordinar Un Mundo Sin Mordaza acá No, ojo, en Medellín que yo recuerde, ¿no? Hay activistas de Sin Mordaza. Sería cuestión que hables con digamos, con la nueva administración y le eches pichón totalmente. Sí, Adelante, estoy seguro que sí. sí. Pero Oscar, hablemos de compromiso compartido. El año pasado tú me habías comentado de que ibas a comenzar una nueva organización, que ibas a dirigir esto. Y esto me recuerda a esa conversación que hablamos de que como la primera clase de lidera, eh, que era como empresa, Estado y sociedad. ¿De qué va compromiso compartido? ¿Cómo llevan el arte, cómo conjugan el arte con los derechos humanos y civiles, la innovación y todo este tema? Sí, como te comentaba detrás de cámara,
hay una premisa que a los tres, digamos, fundadores que iniciamos Compromiso Compartido la tenemos muy, muy con nosotros, que era que Venezuela tiene tantos problemas que no nos damos cuenta que el mundo va a otra velocidad. Y eso para nosotros es una premisa fundamental, literalmente a todos los pasos que nos planteamos, porque digamos que nuestro objetivo, nuestro reto, es tratar de proponer proyectos que a pesar de que puedan atender esta emergencia que tenemos al frente, monetaria compleja, y todos los desmales o males que podemos tener, pues también podamos pensar en qué alternativas diferenciadoras podemos traer. Y los tres, Javier, George, Roberto Ponte y mi persona, nosotros, digamos, hicimos una muy buena relación en la maestría de gerencia pública y tenemos muchos conceptos de gerencia pública a aplicar, o sea, con el deseo de aplicar. A pesar de que cada uno de nosotros es un perfil distinto, el mío es más de derechos humanos, el de Roberto es más de activismo, el de Javier es más del mundo empresarial, dijimos de qué manera podemos traer una propuesta de valor que además le cambie el estigma de lo que es una organización no gubernamental, porque yo creo que, y bajo la experiencia que he podido generar hasta ahora, en Venezuela creemos que hay solo un modelo de organización no gubernamental y estoy seguro que eso se puede innovar. De hecho, hace no mucho escribí un artículo que el mayor reto para la defensa de derechos civiles y políticos es pensar en la innovación, de cómo innovamos en esta materia. Entonces, nada, al principio nos dimos como muchos golpes porque iniciar nunca es fácil. Yo te soy muy sincero, yo tenía una pretensión de salir de Simorraza de, bueno, mira, ya tengo el hambre, quiero comerme el mundo, quiero volver a Compromiso, compartir una gran organización en menos de 6 meses, de pronto un poco ambicioso y exagerándolo, ¿no? Sí, claro. Y el camino fue mucho más difícil que eso. De hecho, agarrar el verdadero rumbo de Compromiso Compartido nos tomó literalmente un año de preparación. Y cuando te digo y con el corazón en la mano, yo sentía que lo podía hacer antes porque de pronto valoro mucho las habilidades que puedo tener y las habilidades además de con quienes inicié este camino. Pero este camino previo de un año, que fue en buena parte mitad del 2018 y mitad del 2019, nos ayudó a consolidar muchísimas alianzas, nos ayudó a consolidar muchísimo las ideas, nos ayudó a agarrar términos de cómo podemos buscar innovación en materia de derechos humanos, además metiendo conceptos de gerencia pública por lo menos, de innovación, de innovación social sobre todo, etcétera, etcétera. Para hablar del primer paso que nosotros dimos, yo siempre tuve muy buena relación con el gobierno francés. Había como mucha afinidad. Y ya que aquí se está echando como los gossip o los chismes de la cuestión, de mi experiencia hasta ahora, tuve la oportunidad de que la embajada de Francia me dijera, confío en ti y confío en tu equipo, sé que quieren proponer algo nuevo para el país, planteennos un proyecto. Y literalmente ese fue el inicio de Compromiso Compartido. Son esas oportunidades que te caen del cielo y tú decides si tomarlas o no. Iniciamos un proyecto en 2 zonas de Caracas, de la Gran Caracas, que es en San Blas, Petare, y en Brises de Propatria, en Catia. El proyecto muy exploratorio comenzó en julio del 2019. Por un lado, planteamos unos talleres de cine y por otro lado, planteamos unos talleres de murales. Los talleres de cine, para resumirte la cuestión, hicimos una convocatoria para ambos talleres. De hecho, previamente tuvimos que sentarnos no solo con los liderazgos comunitarios que ya eran parte, digamos, del proyecto, sino tuvimos que sentarnos, por ejemplo, en el caso de Katia con el Consejo Comunal. Porque el liderazgo me dijo, mira, cuente conmigo, cuente con la gente, pero si no hablas con el Consejo Comunal, es imposible que entres. Además, es el punto más alto de Katia. Cuando Katia, bueno, se conoce por colectivos y por distintas estructuras del chavismo, por consejos comunales, etc. Cuando nos sentamos, el tipo nos llega tarde, de hecho llega así como todo ajetreado y nos dice, ¿qué es lo que quieren ustedes? Tal, y le echamos el cuento. Nos dice, disculpen, es que yo llegué tarde porque vengo a una reunión anti-intervención de Trump. Pero bueno, ya los oí. No me importa si ustedes son gringos o no gringos, si son franceses o no franceses, si son opositores o no opositores. Me dijo tal cual, y no sé si aquí puedo decir malas palabras, no, pero... Sí, sí, claro, aquí hay libertad de expresión. Con tal que no jodan mi trabajo, nos dijo el carajo, con tal que no jodan mi trabajo. Y por otro lado, traigan algo de valor para la comunidad, porque se están muriendo de hambre, bienvenidos a la zona y bienvenidos a Brises de Propatria. Y ahí se nos prendió un chip además de que ese proyecto que estábamos planteando con Francia podría proponer escenarios para una posible reconciliación, ¿no? Imagínate cómo a través de una reconstrucción del tejido social, de cómo uniendo a la gente, de tener actividades en conjunto, puedes promover que pueda haber una reconciliación el día de mañana para claro el país. Que sí. ¿Cuál es el problema? Y aquí te hago un inciso. Hoy en Venezuela se habla de reconciliación y te acusan, ¿no? Que si es chavista no chavista, que si colaboracionista no colaboracionista, y esa es la gran polarización que nosotros tenemos. Y nosotros decidimos asumir este reto y decir,
si nosotros vamos a hablar de reconciliación, lo vamos a hablar con contenido, lo vamos a hablar con experiencias, lo vamos a hablar estudiándolo. Y al final, el del cuento, el proyecto piloto que te dije que comenzó en julio de 2019, hicimos 2 cortos en cada comunidad con profesores franceses que vinieron de Francia y profesores venezolanos, y cada corto lo íbamos a exponer en una feria de derechos humanos en Francia. Lamentablemente vino la pandemia y eso está un poquito parado. Y en materia de murales, hicimos 12 murales en cada comunidad, una ruta artística. Cada mural fue hecho por la misma comunidad a través de un taller, y cada mural expresa un derecho humano que la comunidad busca proteger. Entonces el resultado fue que en cada comunidad tuvimos un cortometraje 100% hecho por cada uno de ellos, por San Blas y por Ulises de Propatria, y además en cada comunidad hicimos una ruta artística. Nosotros ¡Qué este año nos planteamos genial! algo un poco más ambicioso, ya para terminar este resumen del primer proyecto, que es que dividimos el proyecto Creaciones Ciudadanas, este proyecto con la Embajada Francesa, el gobierno francés, en 3. El primero es la plataforma social Creaciones Ciudadanas, que es donde se conjuga todo este ecosistema social, el arte, el activismo, etc. El segundo componente se llama el Comité Central para la Reconciliación, que es un comité de formación de liderazgo comunitarios, de organización cívica, y además es el canalizador de estudios de campo, porque nosotros pretendemos literalmente levantar diversos estudios, que de hecho ya lo estamos publicando en nuestra página web, y te invito a que les eches un ojo para ver qué tal. Y el Claro que tercer sí. componente se llama el Think Tank de Reconciliación Nacional, el tanque de pensamiento para la reconciliación nacional. Y literalmente tenemos un grupo de investigación, literalmente investigando cómo la reconciliación puede ser posible en Venezuela, agarrando buenas prácticas, agarrando experiencias, agarrando ya sucesos y momentos vividos, y cómo los podemos aterrizar a la situación venezolana, que de hecho ya la primera parte del informe ya salió y lo vamos a publicar muy pronto. Entonces, Creaciones Ciudadanas se volvió el primer proyecto de compromiso compartido, un proyecto que además utiliza el activismo y el arte como un medio para regenerar tejido social. Y a través de la regeneración del tejido social, cómo podemos proponerle escenarios de reconciliación nacional a todos los venezolanos. Wow, qué interesante todo lo que están haciendo por la reconstrucción y la reconciliación del país. Yo creo que podríamos buscar en esas zonas la pequeña Comuna 13, de acá de Medellín. De hecho, uno de los escenarios que nos inspiramos fue la Comuna 13. Creo que Ajá. eso se llama benchmarking, eso se llama estudio de buenas prácticas. Y si hay algo que sirve, que funcionó, que tuvo sentido, ¿por qué no replicarlo adaptándolo al espacio? Y sí te Literal, admito, la Comuna 13 ha sido un punto de inspiración para nosotros. claro. Eso me lo habías compartido y tuvimos la oportunidad de ir el año pasado hasta las escaleras mecánicas y hacer todo ese trayecto. Y es impresionante, y yo no sé si lo aplican ustedes en su organización, y es que estas personas, la verdad, son un ejemplo de reconciliación. Esta comuna antes estaba tomada por el crimen organizado. Y muchas personas que están allá, el 80% son afro, una comunidad afro que vino del Chocó y de toda esa parte hasta allá. Eso, y el otro es que los mismos grafiteros de allí hacen sus grafitis y cuentan la historia de por qué ese grafiti. Eso mismo también sucede en cada mural que hacen ustedes. Sí. Y te comento antes de responderle a la pregunta, pensar que el sector más peligroso, de la ciudad más peligrosa, del país más peligroso, por más de 20 años en toda la región, cambió y es lo que es hoy, gracias a un movimiento cultural. Eso es algo impresionante. Así es. Un movimiento cultural que además tuvo muy buena sinergia con el sector privado, y además tuvo muy buena sinergia con el Estado, específicamente con la alcaldía de Medellín. Entonces, son casos que tú dices, qué impresionante el valor que se genera cuando la empresa, el Estado y la sociedad se unen para generar valor. Y eso es algo que para nosotros está muy, muy presente. Nosotros sí pretendemos que sea el liderazgo artístico de la comunidad que estamos trabajando, de las comunidades que estamos trabajando, que sean actores principales. Lamentablemente, porque es así, esta zona no han pasado por un proceso cultural autónomo, independiente, orgánico. Más bien, tenemos la posibilidad que Creaciones Ciudadanas impulse el crecimiento y el surgimiento de un movimiento autónomo, orgánico de artistas. Entonces, digamos que es un primer paso. Nosotros recordamos mucho
a la Comuna 13 porque ya habían artistas y se organizaron y había esa expresión muy marcada. No lo tenemos tan marcado en las zonas que trabajamos, pero sí hay artistas a reconocer, sí hay gente con mucho talento, sí hay gente que pasó por nuestro primer programa de formación en muralismo y decimos, wow, que hay un potencial artístico muy fuerte, o en cortometraje, aquí hay gente muy, muy buena y con un ojo muy, muy bueno en distintas habilidades audiovisuales. Y quien quita, de hecho tenemos hay un grupo de rap que nosotros, digamos, queremos mucho y además tratamos de potenciar en la medida posible, se llama Olympus Trap, y qué interesante sería que ellos puedan ser uno de los primeros movimientos que surja de creaciones ciudadanas para iniciar esta movida de la que estamos hablando. No, de pronto estás iniciando de esta manera y más adelante ya la gente podrá visitar Petare sin miedo alguno. Te admito algo, una de mis mayores pretensiones en Compromiso Compartido es generar un proyecto de sostenibilidad de una operadora turística. Imagínate. Te lo adelanto, te lo comento, no es algo que lo expreso mucho, ¿no? Porque quiero primero materializarlo, pero estamos trabajando por ello. Imagínate. Estamos trabajando para que el día de mañana, tú cuando vengas a Caracas, vayas a la operadora turística del proyecto Creaciones Ciudadanas de la ONG Compromiso Compartido. Es una operadora turística como proyecto de sostenibilidad y boom, llevamos a la gente para que vean las maravillosas cosas que estamos haciendo en la ciudad. Qué genial. Me imagino, creo que la última estación es la California, ¿no? Para poder subir a Petare. Ajá. No, me imagino que en la salida del metro de la California diga, vamos a Petare, los guías turísticos ahí ofreciendo todo el paquete y decir, no, hay que ir a visitar y probar el mejor batido de Doña Juana que se encuentra allá en el mirador aquel. Amén, amén. Allá vamos, Dios mediante. Mira, Oscar, algo para terminar esta grandiosa conversación que ha sido súper espectacular y que de verdad admiro el trabajo que estás haciendo por Venezuela. Y es que hasta qué punto la resiliencia de Venezuela ha sido positiva. Esos segunditos en silencio era para pensar. porque ser resiliente siempre va a ser bueno. Es decir, verle lo bueno a la adversidad y sobrepasar la adversidad y seguir adelante y tener esa fuerza interna que te impulsa, yo eso lo voy a aplaudir. Yo de pronto atreviéndome un poco a pensar por qué la pregunta, y corrígeme si me equivoco, es esa manera de pensar del venezolano de, bueno, no pasa nada y sigo adelante y no sé qué, y verlo muy superficial, si a eso te refieres, yo creo que eso es peligrosísimo. Una cosa es ser resiliente y poder sobrellevar una situación y buscar lo mejor y salir adelante, y otra cosa es ser despreocupado o desinteresado incluso en cierta medida lo que está pasando y nada más seguir con tu vida. Son cosas totalmente distintas. Y si por ahí va la pregunta, yo sí creo que el venezolano, y me incluye evidentemente por ser venezolano, estoy hablando de otros, también hablo de mí, logramos llevar las cosas de manera muy sencilla. Cuando las cosas tienen siempre un buen grado de importancia y si no se las das, pues jamás la cosa va a cambiar. No sé si la palabra será cómodo, no sé si la palabra será conformista, pon tú y el oyente la palabra que se le venga a la mente. Pero esa palabra que se te venga a la mente es lo que tenemos que cambiar. O sea, quiero que pasemos esa palabra negativa a una palabra positiva que te lleva a la acción de verdad, ese actuar, ¿no? Y porque somos muy cómodos. Y te lo digo, comparto mucho con personas de la diáspora, uno de los proyectos que hoy trabajo con una organización afuera que se llama Equilibrio Centro, son proyectos de migración, y he oído testimonios de migrantes, y he oído también las aspiraciones, los sueños, y también miembros de la diáspora, sobre todo la experiencia que tuve en Sin Mordaza, y es que no nos podemos desligar. Yo creo que gran parte de la recuperación de este país va a venir de adentro, pero va a venir en buena medida también de afuera. Y si nosotros vemos las cosas nada más superficiales y bueno, sigo adelante, jamás vamos a llegar al puerto que todos soñamos. Así que hay que ser verdaderamente resilientes, hay que sobrellevar la situación, pero el problema es transformarlo a través de una acción en algo positivo y no simplemente dejar el problema e irme. Así que la invitación es esa, la invitación es, vamos a afrontar las situaciones, vamos a planificar, vamos a actuar, vamos a transformar, vamos a ejecutar, porque va a depender literalmente de ti y de mí, las personas que podemos representar tú y yo, los que estamos acá, los que estamos afuera, recuperar el país. Así que adelante, mucha fuerza y que de pana, así, de panita tú y yo, pues que la inspiración y la fuerza jamás se nos vaya, porque sinceramente estos granitos de arena los van a necesitar para que literalmente sea una gran montaña de esfuerzo, sudor, sufrimiento y posteriormente mucha alegría y felicidad.
Esperemos que sea mucha alegría y mucha felicidad y que pronto esta tormenta que de una u otra forma hemos vivido cese y venga la bonanza. Oscar, para mí ha Correcto. sido un honor, un placer nuevamente de tenerte en este espacio, en este podcast al estilo de Jota. Muchísimas gracias y mucho éxito. Que sigan los buenos programas. Así es.